Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los circuitos RC y posteriormente de un circuito RL. Para nuestro caso vamos a hablar del ejemplo que tenemos en pantalla. Aquí vamos a hablar de este circuito en el cual a través de este interruptor vamos a generar la carga de un condensador, en donde vemos las variables de la fuente, el voltaje del condensador, una resistencia y una corriente que va cargando al condensador. Dentro de las curvas de trabajo que habíamos hablado en clase, caracterizamos como la curva azul ascendente es la que caracteriza el voltaje del condensador, que después de 5 constantes de tiempo que corresponden al tau, que representan en nuestro caso la resistencia por el condensador, esta que tenemos acá, pues observamos que dentro de 5 veces el RC es el tiempo necesario que necesita el condensador para cargarse, obteniendo esta curva de trabajo. Y de la misma manera la corriente en un principio es máxima. Después de 5 constantes de tiempo ya no hay flujo de corriente en el circuito y esta deja de circular por el mismo. Esto ocurre cuando el interruptor se encuentra aquí en el punto número 1. Vamos a llamarlo punto A. Cuando el condensador pasa al punto B será nuestro segundo sistema de ecuaciones. Quiere decir que en este momento estamos hablando de la carga, la que tenemos aquí marcada. Carga del condensador. Cuando hablamos de la carga, encontramos estas tres ecuaciones que encontramos a la izquierda en color verde. Entonces, la primera ecuación hace referencia a cómo la corriente en el condensador, que es la misma corriente del circuito en serie para cuando se está cargando en el momento A, empieza a fluir a través del circuito. Y se caracteriza porque el voltaje sobre la resistencia va a ser máximo en el primer instante de tiempo. A medida que la variable de tiempo va cambiando y en el momento en que se hace igual al 5 tau o al tau o al tiempo, entonces vamos a encontrar que la corriente va a ser cero a través del tiempo. Miremos la segunda ecuación. La segunda ecuación nos caracteriza cómo el voltaje en el condensador va incrementándose a lo largo del tiempo hasta que se completan los 5 tau o las 5 constantes de tiempo. Tenemos nuestro voltaje fuente multiplicado por 1 por i a la menos t sobre el tau. Y posteriormente la resistencia y su voltaje se caracteriza por esta ecuación. Estas se conocen como las ecuaciones de carga. Bueno, esto era en el momento de la carga, que es este circuito que teníamos trabajando en este momento. Miremos cuando el condensador ya está lleno. ¿Qué ocurre si devolvemos el interruptor que se encuentra acá? Lo vamos a marcar como SW de switch a la posición B. Pues tendremos el circuito que tenemos de este lado. Aquí estará nuestra posición B. Quiere decir que estando el condensador cargado, hicimos una conmutación hacia un circuito que permite que el voltaje que está en el condensador acá se disipe o se libere a través de la resistencia que tenemos aquí en serie, y por tanto la corriente fluya en el sentido contrario al cual fue utilizada para cargar el condensador. En este caso marcamos la corriente en color rojo y observamos que por estar en sentido contrario en el que manejábamos, la corriente empieza máxima y se empieza a descargar a través de la resistencia hasta que su valor se convierte en cero. Asimismo, a medida que la corriente se va descargando del condensador, observamos como el voltaje máximo del condensador, que está al mismo voltaje de la fuente, empieza a disminuir paulatinamente hasta llegar a cero. Tanto para corriente como para voltaje, el tiempo de descarga es de 5 constantes de tiempo, 5 tau. En esta descarga encontramos que las ecuaciones 1, 2 y 3 cambiaron debido al comportamiento que tiene este circuito. Entonces podemos observar que el voltaje del condensador se define ahora por esta ecuación, que la corriente del condensador ahora se define por esta, y que el voltaje en la resistencia está definido por esta ecuación. Entonces
Vamos a hacer un ejemplo para ver qué es lo que ocurre con términos numéricos. Bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer. Caracterizamos entonces un circuito con una fuente de 40 voltios, un interruptor entre las posiciones A para la carga y B para la descarga, con una resistencia de 8 kiloohms y un condensador de 4 microfaradios. Listo, en cuanto a las ecuaciones de carga. Vamos a ver entonces cuál es el comportamiento de este circuito cuando encontramos nuestra ecuación acá. Solo que tenemos que caracterizar nuestro tau. Para ello, tenemos que tener en cuenta que son 8 kiloohms multiplicado por 4 microfaradios. Esto quiere decir que estamos hablando de aproximadamente 0.32 segundos, 0.032 segundos. Y por lo tanto 5 veces tau nos dará nuestro tiempo de establecimiento. Quiere decir que en 0.16 segundos nuestra señal estaría establecida por completo en cuanto la corriente se establece a un valor máximo y llegaría a 0. Esto será, la corriente en el condensador es de 40 dividido entre 8 kiloohms por E a la menos T, que en este caso no lo sabemos, sobre el tau, y nuestro tau es de 0.032 segundos. Bien, entonces quiere decir que nuestra corriente de condensador será de 5 mili por E a la menos T sobre 0.032 segundos. Y esta sería nuestra ecuación que caracteriza el funcionamiento de la descarga o la detención de la corriente en el momento que se está cargando el condensador. Esto será 5 por 10 a la menos 3 por E a la menos T, démosle T en el mismo tiempo. En el caso en el que T sea también 0.32 segundos, tendríamos un exponente 1 acá. Y por tanto la corriente sería sumamente pequeña, 5 miliamperios, muy cercana a 0. ¿Qué ocurriría cuando nuestro tiempo contiene las 5 constantes de tiempo? Es decir, cuando sea esta T 5 teavos, o sea, 0.16 sobre 0.032. Entonces, en este caso, los valores son los siguientes. Aquí será 3.36 por 10 a la menos 5 amperios. Es una cantidad supremamente pequeña, muy cercana al 0. En este caso, la corriente es un poquito más grande. Y en este caso es aproximadamente igual a 1.8 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces vemos cómo va creciendo la curva, como lo mostramos anteriormente. En la carga del condensador empieza la corriente máxima y va disminuyendo. Después de 5 constantes de tiempo se acerca mucho a 0, no es completamente 0, pero después de ese tiempo la corriente llega a 0. Entonces esto era lo que correspondía a la ecuación de la corriente. Miremos entonces qué ocurre con la ecuación del voltaje.
La ecuación del voltaje para la carga en este caso, recordemos que es la siguiente. El voltaje es el voltaje fuente 1 menos E a la menos T. Entonces, voltaje fuente por 1 menos E a la menos T sobre RC, que es nuestro tau. Aquí tendríamos la curva de trabajo o los valores característicos del comportamiento de la curva. Reemplacemos valores. Nuestro voltaje fuente es de 40 por 1 menos E a la menos T sobre nuestro tau, que es de 0.032 segundos. Listo. Entonces, ya utilizando la calculadora, encontramos que, asumamos que entonces tenemos nuestro tiempo aquí va a ser igual al de abajo, o sea, una constante de tiempo. Vamos a observar que 40 por 1 menos E, cuando ambos valores son iguales, esto nos va a dar 1 a la menos 1. Encontraremos que esto es igual aproximadamente a 25.2 voltios. Quiere decir que nuestra curva de trabajo respecto al tiempo, el voltaje condensador tiene esta característica, donde tiene que llegar aquí a 40 voltios, que es el máximo de la fuente, en un tau o una constante de tiempo ha completado 25 voltios, un poquito más de la mitad de lo que se espera que pase en un tau. Vamos a hacer la gráfica un poquito más real. Aquí en un tau ya tiene 25 voltios. Eso nos da una idea más real de lo que es la verdadera curva de trabajo. Sube bastante rápido para llegar a su voltaje esperado. Entonces, esto es lo que correspondía en este momento, cuando tenemos una constante de tiempo. Por eso acá nos da 1. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos con 3 constantes de tiempo? Observemos, ¿dónde tendríamos que cambiar esto? Aquí. Voy a ponerlo en color rojo. Aquí. Este es el valor que tenemos que cambiar para encontrar en qué parte de la carga se encuentra el condensador. Entonces vamos a observar de nuevo. Vamos a ver qué pasa con el voltaje en el condensador cuando estamos en 3 constantes de tiempo. Entonces aquí planteamos de nuevo la ecuación para T, que equivale a 3 constantes de tiempo, es decir, 3 por 0.032 dividido entre 0.032. Vamos a evaluar la ecuación en este punto. Y encontramos que V sub C es aproximadamente igual a 38 voltios. Quiere decir que en este punto está muy cercano al voltaje máximo que se espera del condensador. Y es así como, mediante esta función, podemos determinar en qué punto, precisamente dependiendo qué tanto tiempo haya transcurrido, encontramos el voltaje del condensador. En esta segunda parte analizaremos cuando el switch pasa al punto B y estaremos hablando entonces de la descarga. Vamos a ver qué ocurre. Recordemos las ecuaciones de descarga, que son las que tenemos aquí en esta hojita, y vemos que el circuito tiene el siguiente comportamiento. Simplemente vamos a determinar qué valores se utilizan acá. El primero es hallar el comportamiento del voltaje. Entonces sabemos que el voltaje del condensador en descarga es igual al voltaje fuente por E a la menos T sobre el tau, es decir, este por E a la menos T sobre el RC. Son valores que ya tenemos, solo tenemos que reemplazar. Debido a que el circuito de descarga que estamos utilizando es este mismo, nuestra resistencia no ha cambiado. Si por algún motivo o razón el circuito de descarga fuera otro, tenemos que tener en cuenta que la resistencia ha cambiado, en caso de que fuera así. Pero en nuestro caso es más sencillo.
Nuestro voltaje del condensador será igual al voltaje de la fuente, que es 40 por E a la menos D, que en este caso vamos a asumir de nuevo que es un tau, es decir, 0.032 sobre su mismo valor, 0.032 es el RC. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente para la curva de trabajo en cuanto a la descarga del condensador, su voltaje con respecto al tiempo. Esto será lo siguiente. Esto nos da que esto es 14.7 voltios. Quiere decir que en lo que corresponde a una constante de tiempo, el voltaje que estaba en 40 decreció tan rápidamente que aquí en este punto hay 14.7 voltios en un tau, mucho más de la mitad. El tiempo de descarga al parecer es tan rápido como el tiempo de carga, un poquito más rápido, según lo que nos muestran estas ecuaciones. Bueno, entonces este es el comportamiento del voltaje del condensador. Y aquí estaría ya llegando sobre el final, cuando se completen los 5 tau, la descarga completa. Tenemos el comportamiento de la corriente. Entonces en este caso vamos a ver el comportamiento de la corriente. El comportamiento de la corriente está definido por la ecuación que ya habíamos visto anteriormente, que es esta: la corriente máxima por E a la menos T sobre el tau. Es decir, I sub C será el voltaje fuente sobre la resistencia por E a la menos T sobre el tau. Bien, nuestra corriente será entonces la siguiente: 40 sobre 8K kiloohmios por E a la menos T. Asumamos que son de nuevo iguales en el mismo momento de tiempo, quiere decir 1. Por lo tanto, la corriente del condensador será la siguiente. Nuestra corriente en este caso será de 1.8 miliamperios, supremamente pequeña. Vamos a ponerla en otro color. Por lo tanto, nuestra corriente a un tau será de 1.8 miliamperios, pero recordemos que como es una descarga, partirá de un punto máximo la corriente, y en este preciso punto aquí será 1.8 miliamperios. Aquí, este punto que estamos marcando acá. También ha decrecido bastante la corriente en ese momento, y a medida que el condensador sigue descargando, la corriente llegará a 0. Son las ecuaciones que caracterizan el comportamiento del condensador y de una resistencia.